Gloria a Dios, mis hermanos, aquí estamos nuevamente. Le damos la alabanza a Dios, le damos la adoración, le damos el honor. Creemos que Él es bueno, que Él es santo, que para siempre es su bendita misericordia. Ayúdanos, Padre Dios, para que siempre haya en nosotros la disposición. Aquí estamos, hermanos, para darle gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este día. Clarifica nuestro corazón, quita toda perturbación. Quita, Dios mío, de los corazones, Dios mío, toda incertidumbre, el doble ánimo, la incredulidad, Señor. En el nombre de Jesús, y que tu palabra se plante para edificar a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, Dios les bendiga a todos, a los hermanos que están ahí conectados también. Los que están conectados también hay que hacer presencia en la congregación. No se van a limitar a eso porque ese es un recurso para cuando no se puede, pero cuando se puede y no se hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya saben qué dice la Biblia. Bueno, amén. Además el Señor manda a congregarse. Bueno, mis hermanos, pues después de esta pausa que hubo que hacer porque había diligencias también para hacer, aquí estamos nuevamente. Vamos a continuar con el tema, lo que es el verdadero evangelio. Yo voy a explicarles algo que se sale de los púlpitos, que se sale de lo cotidiano, de lo que normalmente se sale de la religión. Yo quiero, cuando digo, no dije de la religión, no de la fe. Se sale porque desafortunadamente no estamos viviendo el evangelio de Jesucristo. Muchos hombres, no todos, a Dios gracias, están usando la palabra de Dios para predicar sus propios conceptos, opiniones, su propio humanismo, sus propios beneficios y sacar provecho de esto. Dios manda, no. Dios manda, dice en su palabra, que no debe haber ánimo de ganancias deshonestas. Es deshonesto delante de Dios esconder la verdad. Es deshonesto. Nos ha puesto como administradores de su gracia, como administradores de los misterios, o sea, de las revelaciones del Señor. Y vamos a mirar algunas cosas, por favor. No me va a apedrear, no va a tirar piedras ahora, ni apague el dispositivo, ni hasta que no acabe. Pero vamos a hablar de cosas serias. El Evangelio de Jesucristo no es religión, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Yo voy a hablarle una parte de ese poder. Estuvimos viendo, referente a eso, tomamos un pasaje bíblico y estuvimos hablando de Felipe, el eunuco. Y vimos que un ángel del Señor le dijo a Felipe, acércate a ese carro. ¿Cierto que sí? Porque ese hombre no sabe. Vamos a mirar el texto. Vamos a mirar el texto, hagamos un repaso. Vamos a mirar, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si ese poder que se está manifestando, que se está proclamando, no conduce a la salvación, no es el Evangelio de Dios. Si el poder que nos anuncian del Evangelio exalta a un hombre, exalta a una congregación y no exalta la gloria de Dios, no es el Evangelio de Cristo. Amén. Voy a tomarle aquí únicamente lo que hablamos la vez pasada. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Escúcheme bien, un ángel del Señor le habló a Felipe. Entonces quiere decir que aquí ya es la iglesia. Aquí no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, ya vino el Espíritu Santo. Pero es que ahora Dios habla por medio del Espíritu Santo, sí, pero el Espíritu Santo puede usar un ángel. No estoy hablando de espiritismo, no estoy hablando de hechicería, no estoy hablando de fanatismo, le estoy hablando de lo que dice la bendita palabra de Dios. Por favor, ubíquese en Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bueno, le dio una orden. Luego dice,
Luego dice, a ver. Verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿cómo le dijo el Espíritu? Le dijo, acércate y júntate a ese carro. Amén. Bueno, escuche bien lo que le voy a decir. Por favor, abre el entendimiento, porque estamos privándonos, estamos desechando la palabra de Dios. Muchas veces Dios nos está llamando, nos está impulsando, nos está guiando, nos está motivando. Sencillamente nos alzamos de hombros y el Evangelio no está en poder de 4 o 5 teólogos que no tienen el Espíritu, que son sensuales, porque los sensuales no tienen el Espíritu, o sea que se guían por los sentidos. Ser sensual es ser guiado y andar por los sentidos, lo que siento, lo que pienso, lo que digo, bueno, no está en poder de 4 o 5 teólogos, maestros o superapóstoles que establezcan la doctrina. La doctrina está establecida en la palabra de Dios. Amén. De modo que yo no voy a establecer aquí una doctrina, voy a decir lo que dice la Biblia y vamos a hacer algunos análisis acerca de esto. Vamos a leer todo, aunque ya esto lo estudiamos. Hoy le voy a dar un enfoque más directo. Al principio dudé en transmitirlo, pero luego de que me paré aquí a poner el video únicamente personal, pero luego sentí en mi corazón que no debía hacerlo así. ¿Qué culpa tienen los hermanos que creen y que tienen necesidad de recibir la palabra de lo que 4 o 5 descalificados teólogos quieran imponerle a la gente, como la cesación de los dones, el poder de Dios no se manifiesta? Hay necesidad de que el Evangelio con todo su poder se manifieste para sanar los enfermos, para liberar a su pueblo, para proteger a su pueblo y toda esa cuestión. Estamos viendo enfermos, estamos viendo muertos, estamos viendo gente angustiada, gente enlutada, gente de todo, sencillamente porque los cristianos no sabemos mover el poder de Dios a través del Evangelio. Entonces nos dicen, no, pues eso era en el Antiguo Testamento, no, eso era en la venida de Cristo, no, eso fue en el tiempo apostólico. No, Señor, vamos a leer la Biblia. Versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, póngale mucho cuidado, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cadance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre adoraba, pero no conocía al Señor. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, un ángel del Señor le dijo, acércate. Y ahora viene el Espíritu y le habla a Felipe. ¿Cómo le está hablando? Por favor, tenga un poquitico de, no sino saber leer. Amén. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y así dijo, ¿entiende lo que lees? Número 1, el Espíritu Santo, entiendo yo por el contexto que el Espíritu Santo usa un ángel para decirle a Felipe, acércate a ese carro, después de que Felipe es capaz de atender a un ser espiritual que no es común que habite entre nosotros, ni que se muestre entre nosotros, ni que hable con nosotros, que son ángeles, son espíritus ministradores a favor de los que hemos de heredar la salvación. Son servidores de Dios a favor nuestro. Entonces, ¿cómo el Espíritu le va a hablar si el Espíritu es de mayor rango? Entonces, si Felipe es capaz de discernir qué espíritu lo está mandando a que se junte a ese carro, cuando Felipe obedece, cuando Felipe entiende lo espiritual, entonces viene ahora sí el Espíritu Santo y le dice el propósito. Puede ser a través del mismo ángel, aquí no lo dice, pero yo creo que fue así. Amén. Y entonces esto ya lo estudiamos la vez pasada. Ahora yo quiero llevarlo a Hebreos, carta a los Hebreos, porque yo sé que esto es descalificador para uno como predicador. No tiene los mañosos, los religiosos,
Ahí los que no leen la Biblia, los que quieren, los que usan agenda, los que usan hermanos bosquejos de internet y los que buscan todo menos de Dios, criticando, censurando y diciendo que no, sacando teología. No, vamos a hablar de eso en estos días, de la famosa teología. ¿Amén o no? Bueno, aquí viene el capítulo 13. Dice en el versículo 7, por favor, nunca descontextualice la Biblia. Nunca saque un versículo de la Biblia como pretexto. Respete el texto. Amén. Respetémoslo. Dice así: acordaos de vuestros pastores, verso 7, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cómo se va usted a saber esto? Porque usted mira la conducta de su pastor. Amén. Mire cuál es el resultado de su conducta e imite su fe. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Le está hablando de los pastores, le está hablando de la inmutabilidad del carácter de Cristo y le está hablando el versículo 9 de la doctrina. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Bueno, a esos 3 versículos no los voy a sacar del contexto, los voy a utilizar dentro del contexto, del contexto de toda la Biblia. Entonces, número 1, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesucristo es el mismo que tuvo compasión de Lázaro, que lo amaba, y amaba a Lázaro y a su familia, y cuando él murió, Jesucristo dijo: voy a despertarlo. ¿Por qué lo despertaba? Porque lo amaba, porque sus hermanas, la una era una sierva a todo taco y la otra era una discípula que estaba dispuesta a escuchar al Señor. Siempre que el Señor llegaba, se sentaba a sus pies a escuchar. El Señor dijo: esta ha escogido la mejor parte para ella. Es mejor estar escuchando la palabra que estar haciendo oficio en la casa. Eso es más o menos, ese es el, si usted quiere decirlo así, el garrotazo de hoy. Es mejor estar a los pies del Señor, escuchando su palabra, que en la casa haciendo oficio, como María y Marta. ¿Por qué? Porque su hermano está muerto. Y hay muchos que tienen su familia muerta. Ya se volvió alegórico. No, le estoy explicando. Hay muchos que tienen la familia muerta en delitos y pecados y prefieren estarse en su casa que llegar a la iglesia a aprender para poder que el Señor resucite a su hermano. Porque la resurrección de Lázaro implica también el conocimiento de la palabra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo que les dio la vista a Bartimeo el ciego. Jesucristo es el mismo que sanó al paralítico de la piscina esa de Bethesda. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mismo que sacó al látigo a los cambistas del templo, que ojalá, y va a venir también a sacar a los mercaderes de los templos, también para que en sus templos se ore, porque el templo del Señor será llamada casa de oración por todas las épocas, por todos los tiempos, para todos los pueblos. Él no cambia. De modo que no me vaya a pedir a mí de que aquí quite la oración, ni me critique porque oro, haga lo suyo. Yo me preocupo por hacer lo mío, cada uno daremos cuenta a Dios. ¿Amén o no? Bueno, no estoy bravo, estoy diciendo claro, específico. Bueno, Jesucristo es el mismo. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas que no le han aprovechado los que han hecho uso de ellas. A mí me dicen, escuche bien, que el Señor ya no sana. No, ahora si se enferma usted tiene que arrancar para donde el médico. Hágalo. Eso depende, eso tiene que ver con su fe, y su fe tiene que ver con lo que usted ha aprendido a su pastor. Ahí está el contexto. Miren cuál es la conducta de su pastor, cómo ha sido su fe, imítenlo. Entonces le dice, porque Jesucristo no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Ahora si nos remitimos al Antiguo Testamento, ni hablar.
ni hablar, porque el Señor Jesucristo hizo un montón de cosas, que será innumerable, no acabaríamos este año de nombrarlas. Amén. Bueno, ahora, estamos ignorando cómo se mueve Dios. Ahora, Hebreos capítulo 1. Pongan cuidado los que están, los detractores que están oyendo, pues, cojan nota, para que tengan de qué hablar. Dios habiendo hablado, capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Como habla el Señor, muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas, Dios habló de muchas formas, de muchas maneras, le habló a los padres por los profetas. Vamos a explicar esta primera parte. A los padres está hablando a los, ¿cómo diríamos aquí? Yo no entiendo, padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero luego cuando la Escritura habla de vuestros padres, está hablando de toda la descendencia de Abraham. Amén. Les habló de muchas maneras, y de muchas formas y de muchas maneras. Dios le habló, escúchelo bien, a Moisés desde una zarza ardiendo. Dios le habló a Pablo, le habló desde una luz del cielo, le habló, bueno, pongámosle que él vio la luz y la voz. Dios habló a Gedeón, ¿cierto que sí? Le habló a Manoah, porque oró para que poder entender las instrucciones que él había dado. A los padres les habló por los profetas. Le habló al pueblo de Israel por medio de Jeremías, le habló por medio de Isaías, y de hablar de Ezequiel. A Ezequiel lo mandó a hacer un montón de cosas, le mandó a acostarse por un lado, pues luego por el otro lado, le mandó cortarse el cabello, pesarlo, dividirlo, le mandó que dijo, se te muere la mujer y ni siquiera puedes llorarla, ni comer pan de enlutado, ni vestir luto, sino que vas a coger el trasteo y te lo vas a echar al hombro y le vas para hablarle al pueblo que iban a ir a cautividad. Dios habla de muchas maneras y de muchas formas. A los padres les habló de esa forma. Amén. A nosotros no. A nosotros ahora nos habla por los hijos, nos habla por el Hijo, por el Jesucristo el Señor. Pero no está diciendo, no me vaya a descontextualizar, se vaya a volver necio, diciendo Dios habiendo hablado a los padres de muchas maneras y de muchas formas por los profetas, hoy nos habla de muchas maneras y de muchas formas por el Hijo. Usted está como torciendo la Escritura. No, le estoy tratando de que entienda, que no pierda el sentido de la lectura, porque lo primero que tenemos que hacer para aprender a entender es aprender a leer. Amén. Bueno, ese Hijo lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, etc. Ahora vamos a ver cómo habló por el Hijo. Vamos a ir al libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo, ¿qué será? 14. Bueno, aquí hay un problema que tenemos que mirar, Dios nos está enseñando. No se turbe vuestro corazón. Creo que anticipadamente la hermana predicó esto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta donde yo sé, el Señor ascendió a los cielos. Y Él va a venir a tomarnos para que donde Él está en este momento, nosotros también estemos, o sea, ya. Entonces, como los teólogos
estamos hablando del verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Cómo nos niegan el arrebatamiento? Unos que no viene, otros que no hay arrebatamiento, otros que el arrebatamiento al final de la tribulación, que la iglesia sube hasta el mar y vuelve y se baja. No, aquí dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a ver. Eso lo dijo el Señor. Esto Dios hablando a través del Hijo. A los padres les habló de otras formas. Ahora nos habla por el Hijo. Ahora el Hijo nos va a hablar de diferentes formas también. Amén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, es uno de sus discípulos. No sabemos a dónde vas. Él lo dijo, yo no sé a dónde vas, Señor. Él toma la vocería. A lo mejor, todos hicieron así. No dice la Biblia. Pero aquí, déjenme, yo me he hecho mi pensada también. Tomás dijo, no sabemos a dónde vas, porque a Tomás le dicen el incrédulo. Pero es que no solamente a Tomás del incrédulo, eran todos. Porque cuando él se aparece a los 11 y están encerrados, él le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, dice en Marcos capítulo 16. Amén. Y le dijo, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Si usted no sabe para dónde va, no sabe, no conoce el camino. Por favor, vamos a tomarle sabor a esto. Amén. A ver, hermano. Pongámosle, para no irnos al extranjero, pongámosle un punto aquí en Colombia. Usted ha llegado a ir a Saravena, Casanare. ¿Usted ha llegado a ir a Punta Gallinas, en La Guajira? ¿Sabe el camino? Bueno, para allá no hay camino, es desierto. Y usted tiene que ir de ranchería en ranchería. Lo guían los indios guayú. Hay transporte. Hay unos camperos de tracción y lo llevan. Y eso a veces se demora, dependiendo como esté el desierto. Entonces, usted puede tener deseos de ir a Punta Gallinas, pero no conoce el camino. Punta Gallinas es un lugar, una playa que hay en nuestra Guajira colombiana, preciosísima. Amén. Bueno, a los que están en las redes que de pronto no saben de qué estoy hablando de gallinas de esa no, hablando de un lugar geográfico, de esta nación. Entonces, si usted no sabe, usted puede tener deseos de ir, puede tener la maleta lista, puede tener todo lo que quiera, todo lo necesario, pero no conoce el camino. Usted para llegar allá, usted tiene que llegar por el lado bueno, si viene por el lado norte, tiene que ir por el lado de Maicao. Si va por el otro lado, tiene que ir por Riohacha o tiene que ir por Uribia, en un lugar donde se ha cansado. Y por ahí se va metiendo en las rancherías. Yo le digo, le doy la dirección más o menos y usted puede ir, pero no conoce el camino y puede equivocar el camino. Porque hay cosas que parecen pero no son. Cuando anoche yo venía ya de noche, venía por acá del lado sur, y yo venía buscando, empezaba mucho tráfico, y entonces yo sé que hay una entrada para este sector de acá. ¿Cómo se llama? A salir por el Ingenio del Cauca, el Ortigal. Entonces yo sé que es por ahí, yo conozco el camino, pero se me dificultó la entrada. ¿Por qué? Porque había mucho tráfico. Y entonces yo cuando vi por aquí es, después de que yo entro ahí, ya yo conozco el camino, ya no hay tanto tráfico, yo puedo caminar bien.
Cuando uno no conoce el camino, puede tener dinero, puede tener la maleta lista, puede tener el mejor vehículo para irse, pero se puede extraviar, se puede perder. Creo que estoy hablando un lenguaje claro que me está entendiendo para dónde voy. Ahora dice, ¿cómo podemos saber el camino? Ahora ¿cómo puedo saber el camino? Y el Señor dice, yo soy el camino. Y no solamente el camino, soy el camino verdadero, soy el camino de la verdad. Porque es que la gente camina con el Señor y cree que entró al Evangelio, pero no camina en la verdad de Cristo, no camina en la verdad del Evangelio. Esto no se salva a nadie. Recién convertidos antiguos, pastores, superapóstoles y de todo. Hay gente que no camina en Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos conocer el camino? ¿A dónde vas? Si me fuera, yo les voy a preparar lugar. Y sabéis a dónde voy. Y Señor, no sabemos a dónde vas. Número uno, no sabe para dónde vas. ¿Para dónde lo quiere llevar el Señor? Si eres el camino, yo tengo que saber dónde termina ese camino. ¿A dónde me conduce ese camino? ¿Dónde termina? No. ¿Dónde me conduce? ¿Cómo hay gente que está en el Señor y no sabe que el Señor lo quiere llevar allá donde Él dijo que había preparado lugar para nosotros? Hay gente que camina en el Señor y no sabe para dónde va. El Señor le dice, pues, yo soy el camino y soy la verdad y la vida. La verdadera vida la da llegar al final del camino. Andar el camino. Amén. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final no. Hay partes donde uno de pronto se equivoca. A mí me ha pasado conduciendo. Uno se equivoca, ¡ay, me pasé! Quédele que más adelante hay otra vuelta. No, ese no es el camino. Le he hecho de para atrás, le he hecho reversa un poquito y me oriento. Que allá hay otra volteada. No quiero otra volteada. Quiero el camino. Entiéndame que esto es espiritual, lo que le estoy hablando, estoy poniéndole, el Señor le dijo a Nicodemo, si no entiendes las cosas naturales, ¿cómo te va a explicar las espirituales? Ahora dice así, si me conocieseis, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre. ¿Dónde conduce el camino? Diga, al Padre. Sí, sino por mí, sino a través de la verdad, a través de mí, a través de yo soy el camino. Tiene que caminar, Cristo es el verbo, lógicamente, Cristo es la palabra, o sea hay que caminar en la palabra. La única manera de llegar al Padre es a través del Evangelio, a través de la palabra, a través de la verdad, no de las emociones, no de lo que diga el superapóstol, no de lo que diga el teólogo, que estoy molesto con eso. Estoy molesto con eso, viendo tanta bestialidad, hermano, tanta cosa rara, por favor. El Señor está en la puerta. Su venida está más cerca ahora que cuando creímos, hermano, nuestra salvación. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Yo soy el camino. Mirad, si andás en el camino, si oís la verdad, si caminás conforme a esa verdad, vas a llegar al Padre. No tenés necesidad de revelaciones específicas, especiales o cosas raras. Es caminar en el camino y en el camino vas a conocer cosas, mi hermano querido. Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y yo haré de ti. Tú no vas a tener una familia, yo me voy a encargar de hacerlo. Tú no puedes, tu mujer es estéril, tú tienes 75 años ya, ella ya se le cesó la costumbre, las mujeres, en fin, es imposible para ti hacerlo. Yo lo voy a hacer. Amén. Ese es el bendito evangelio de Jesucristo. Dios ha hablado de muchas veces, ahora nos habla por el Hijo. Aquí nos está hablando a través de los discípulos, porque el Señor no cambia, es el mismo, y como le habló a los discípulos, tampoco hace excepción de personas, también nos habla a nosotros, porque eso lo dice la Biblia.
Hay otro problema aquí que tenemos que resolver antes de seguir adelante. Ah, hermano, pero eso eran los 12. El Señor le dio la comisión de ir a predicar el Evangelio de toda criatura. Fue a los 12 apóstoles. Nosotros no somos los 12 apóstoles. Eso se está predicando en este momento. Déjeme, le digo, pues, me voy aquí unas 3 cuadras adelante. No pierda el texto. Voy a leerle Juan 17 para aclarar ese punto. Amén. Verso 18 del capítulo 17 de Juan. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A quién? A sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Todos aquellos que han sido enseñados por Dios. ¿Amén o no? 17, 18. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué es lo que dice en Hebreos? ¿Qué dijo Pablo en Hebreos? Él dijo, observen a sus pastores, imiten su fe. Este es un principio bíblico. Ahora ellos dicen, el versículo dice, ellos, por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos puedan santificarse. Si yo no me santifico, si yo no me aparto del pecado, si yo no me aparto del mal, ¿cómo voy a exigir a la iglesia que se aparte? Si yo soy un flojo, si yo soy un pusilánime, ¿cómo yo le puedo obligar o decirle o exhortar o exigirle a la iglesia que se comporte varonilmente, que se esfuerce, que sean valientes, que oren, que clamen, que busquen? Eso es ser uno fariseo. ¿Sí o no? Y dice, más verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién está orando el Señor? ¿Por los 12 discípulos o por todos nosotros? Entonces quitémonos esa idea de la cabeza, que lo que dijo el Señor a sus 12 discípulos era nomás para ellos 12 y no para nosotros. Eso es lo que nos han enseñado. Bueno, a mí no me enseñaron eso. A mí no me enseñaron eso. Pero están enseñando eso. Entonces la iglesia hoy en día es pusilánime, la iglesia anda por el camino que quiere y a la final todo el mundo, no, pues el Señor es misericordioso y yo sé que el Señor me va a llevar. A saber que el Señor se lo va a llevar. Si no se anda con el Señor, es el único camino al Padre. Nadie va al Padre, nadie puede conocer al Padre sino a través de Cristo. Amén. Bueno, sigo en el capítulo 14 donde veníamos. Entonces, sigue el discurso de que muéstranos al Padre, que me ha visto a mí, voy a ser Padre. Bueno, pero vamos a ir más adelante. Le dice, versículo 11, creedme que yo soy en el Padre. Yo soy en el Padre. Yo soy únicamente en el Padre. Y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras, lo que yo hago. ¿Qué dijo el Señor? Estamos hablando del texto de Hebreos, que imitad la fe de vuestros pastores. Ahí el Señor es el buen pastor y está imitando su fe. Verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, únicamente los que creen, no en mí, no son los que están en mí y no creen. El que está en mí y cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. ¿Son mayores? ¿Sí o no? Entonces los discípulos les dio órdenes. Mire que dijo, no solamente oro por estos, sino por todos los que han de recibir la palabra, mi palabra por medio de ellos. Entonces Dios es el mío. Volvemos y cogemos, vamos a la carga otra vez. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Entonces Dios habla de muchas maneras. Estamos en el Nuevo Testamento. Ya hay iglesia, ya hay espíritu. Ahora el espíritu va a tomar de lo mío y se lo va a enseñar. Él lo va a saber. Bueno, todo eso es cierto. Pero el espíritu quiso usar un ángel
Un ángel es un mensajero. ¿Sí o no? Le dijo, acércate a ese carro del tío, porque venía a adorar. Luego le dijo el Espíritu a Felipe. Si se lo dijo a través del ángel, yo no sé. Si se lo dijo directamente, tampoco lo sé. Lo único que sé es que cuando alguien puede discernir un espíritu, cuando alguien puede entender que Dios habla de muchas maneras, Dios tiene libertad para hablarle a esa persona de muchas maneras. Felipe le creyó, ellos creían. Ni hablar de Pedro en la cárcel. Ese es otro tema. Tenemos que tocar lo de la oración. Bueno, entonces ahora le habló. Habla de muchas maneras, ¿no? Quiero explicarle esto brevemente. Esto es muy delicado. No estoy hablando de espiritismo, estoy hablando de cómo habla Dios. Entonces, si Dios no cambia, si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, de los siglos, de los siglos, y luego dice el texto que cogimos los tres, el contexto, y dice, no dejé llevar de doctrinas diversas, extrañas, porque buena cosa es afirmar en el corazón con la gracia, no con viandas que no han aprovechado a aquellos que han hecho uso de ella. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí o no? Él dijo, en mi nombre echen fuera los demonios, porque ahora la gente critica y hay tanto detractor porque se echan fuera los demonios. Dijo el Señor, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Sí, pero está hablando del perdón. Sí, pero la Biblia dice es todo lo que ate. Atar es desautorizar. ¿Sí o no? Y desatar es autorizar. O sea, dicho, bueno, ya habrá que mirar otros textos ahí. La idea es esa, esto es toda palabra, vamos a tener que hablar de esto mucho. Amén. A ver, ¿cómo usted me explica a mí que Pablo dice, si alguien viene predicando otro evangelio, si aún un ángel del cielo viniera a predicarles un evangelio diferente, sea anatema? Pero no aceptamos, yo no sé cómo explicarle esto, que usted me pueda entender y que no se escandalice. ¿Cómo usted me puede explicar esto? Mateo, Señor, ¿qué es? Mateo, ¿qué será? 2. Mateo 2. Creo que el 13. Búsqueme a ver, hermano, por favor. Ayúdeme con este texto. Dios habló de muchas formas a los padres por los profetas. De muchas maneras les habló. Al pueblo le habló por medio de un cinto podrido, Jeremías, ¿qué ves? Y le decía la parábola. ¿Qué ves? Una olla hirviendo. ¿Y qué ves? Allí a Ezequiel lo mandó cortarse el cabello, dividirlo para hablarle al pueblo. ¿Sí o no? Bueno, ahora mire cómo le habla a José, que estaba desposado con María. ¿Alguien me lee? 12, capítulo 2, versículo 13, creo que es. 13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ahí. Bueno, entonces aquí tenemos una cosa. Al eunuco se le apareció un ángel, literalmente. A José se le apareció en un sueño. O sea, el ángel intervino en el sueño de José. Ojo que no he dicho, entró en el sueño de José, aunque entró. Pero yo no lo he dicho. Ya lo dije. ¿Cómo la iglesia? Espere, porque aquí ya están cogiendo notas los incrédulos y los detractores.
los sensuales que no tienen el Espíritu. Hay que hablar claro. Entonces, el que es espiritual no es juzgado por los carnales. Él discierne todas las cosas porque se han de acomodar espiritualmente, acomodando lo espiritual, acomodándolo a lo espiritual, dicen Corintios. ¿Cierto que sí? Pero ahora, Dios habla de muchas maneras. Ubíquese en Hechos capítulo 2. Esto es difícil de explicar. Esto no se puede explicar así nomás en un solo culto. Bueno, entonces Dios habló a los padres por los profetas, habló de muchas maneras. Una de esas maneras fue por medio de ángeles. A Daniel y hablar de Daniel. Le hablaremos ahora un poquito. Pues yo quiero que entiendan que Dios está hablando mucho. Dios le habla mucho a la gente y la gente no sabe escuchar porque no conoce a Dios, no conoce el camino, no conoce la verdad. ¿Por qué no se conoce la verdad? Porque nos han tenido enredados, engañados, vendados con la incredulidad para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Diciéndonos que ya no hay dones espirituales, que ya no es Dios no obra igual que en el Antiguo Testamento, que eso no era así. Dios habla a los padres por los profetas y a nosotros por el Hijo. Ahora, ¿cómo nos habla el Hijo? Por el Espíritu. Cuando venga el Espíritu, Él va a tomar de lo mío y se lo va a hacer saber. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿El Espíritu puede usar un ángel? Él puede hacerlo porque Él es Dios soberano. Lo hizo con Felipe. Primero se le apareció un ángel y luego el Espíritu Santo le habló a Felipe. Si por medio directamente, por medio del ángel, yo no sé. Pero primero fue el ángel y después fue el Espíritu. Aunque sí lo sé. Pero no lo va a decir. Amén. De ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido sueños? Oye, yo oí una voz que me dice, arrepiéntete, estoy llamando. No es una canción. ¿Cuántas veces usted ha tenido sueños en que Dios le habla? Y usted dice, Dios me habló, pero ¿cómo te habló? ¿Cómo vas a poder conocer el camino? Si me conocieses a mí, conocerás la verdad y el camino y la vida. No le estoy diciendo que usted no es cristiano. Estoy hablando de que mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Entonces tuve un sueño, pero yo no le paré bolas, hermano. Y yo oí una voz que me decía, pero esa voz era de quién. Ahora, en Job dice, de una o dos maneras habla Dios. En sueños, en visión nocturna. Un sueño es una visión nocturna. Dios le habló a los padres por sueños. Abraham por sueños, levántate. A Ananías, el Nuevo Testamento le habló de igual manera. ¿O no? Y le dio la dirección. Dijo, ve a la calle que se llama derecha. Número 1880. No, 1883 era aquí. y en la casa de Simón, el curtidor, ahí hay un hombre que ora, Pablo. Ve y pone las manos y da este mensaje. Y él llega y le dice, el Señor me envió. Ese entendió, no tenía teólogos, universidades bíblicas. No estoy hablando mal de las universidades bíblicas, que pueda ir, que vaya, gloria a Dios. Son una bendición si hay espíritu. Si no hay espíritu, no sirven para nada, porque la letra mata, el espíritu es el que vivifica. Amén. Amén. Ahora me dice que apliqué mal el texto. No, es igual que cuando anteriormente solo era letra y sin espíritu. Bueno, entonces, le dio la dirección a ¿dónde estaba Pablo? ¿No se la dio también a los mensajeros de Cornelio? Un ángel se le apareció a Cornelio, capítulo 10 de Hechos. Y le dijo, manda a Jope, a la casa de Simón el curtidor, y allá hay un hombre que se llama Pedro. Dile que venga para que te enseñe la palabra. Y fueron ellos, y cuando ya iban llegando, entonces Pedro sintió un hambre. Yo creo que producida por el Espíritu.
Y entonces Pedro subió a la azotea a orar. Ellos mientras le preparaban algo, Señor, yo quisiera como unos frijolitos, como un sancochito de gallina, Señor. Como, ahora mejor me dan el mismo calentado de ayer. Yo quisiera algo, eso es salsa para los tacos. Pero se puso a orar. ¿Y sabes por qué? Gracias, Padre, por la provisión. Señor, yo sé que tú no me descuidas, yo sé que tú me proteges, yo sé que tú me guardas, me cuidas, yo sé que tú estás pendiente de mí. Y cuando vino una éxtasis, tuvo una experiencia con el Señor. Y entonces vio del cielo que descolgaban un manto. Y toda clase de reptiles. Y una voz que le dijo, bata y come. Señor, ¿cómo así? Ninguna cosa inmunda estaba por mi boca. Entonces le está enseñando por medio de una visión que no llame común ni inmundo lo que era limpiado. Vio, hizo limpios todos los alimentos. Entonces podemos comer reptiles. No, los reptiles no son alimentos. Los alimentos no los limpió. Está hablando de los gentiles porque el mismo contexto lo dice. Luego lo analizaremos. Entonces hay que hablar de todo esto. Únicamente le estoy poniendo espiguitas ahí para que usted coseche, hermano. Bueno, ahora, ¿cómo hace usted para entender un sueño? Sí, no todos están hablando que todos los sueños son espirituales, no. Hay unos que son sueños espirituales, otros que son sueños naturales, otros que son pesadillas, y otros que son frijoladas, hermano, que se han metido. ¿Sí o no? Otros son de indigestión. Pero hablemos de esto. Entonces, ¿cuántas veces usted ha soñado que está clamando, que está orando y no entiende que el Espíritu Santo, que habla de muchas maneras, Dios está utilizando un sueño para hablarle? Así lo dice en Job 33, 14, creo que en adelante. Todo eso hay que contextualizar. Ahora en el Nuevo Testamento se le apareció un ángel del Señor y le dijo a Pablo, no temas que no se van a morir, no se van a hundir, no van a haber pérdidas humanas en el naufragio. ¿Por qué nosotros no entendemos que Dios habla por medio de los ángeles? Por favor, no lo estoy mandando a cazar ángeles. Ahora no es que vaya a haber un murciélago volando y diga, ¡hay un ángel del Señor! No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios habla de muchas maneras. Y propiamente en el Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el mensajero de la iglesia en Éfeso. Entonces Dios te va a hablar también por medio del predicador, que es el mensajero. Mira dónde estamos convergiendo con todo esto. Entonces, yo soy el camino. ¿Cómo me vas a conocer? ¿Cómo vas a saber el camino? Tienes que conocerme a mí primero. Entonces hay gente que puede tener la maleta lista, como le decía, y no conoce para dónde va. Se puede equivocar. Perdón, por dónde no es lo mismo. ¿Por dónde salgo? A Punta Gallina, al Guajira. Uno le va a decir, váyase por Medellín, Cartagena, Barranquilla. Pero yo conozco el camino. Digo, no, por ahí no se va. Váyase por el Magdalena Medio. Oh, está loco, por el lado de Bogotá. Sí, vaya por ese lado. Y entra por aquí, entra por allá. No tiene necesidad de ir hasta por allá, se voltea por aquí, se voltea por allá. Yo conozco el camino. No me pueden confundir. Me pueden decir por aquí hay menos peajes, por aquí hay menos, gasta menos combustible, por aquí hay mejores hoteles, mejores todo, pero yo conozco el camino. Yo conozco el camino. Amén. A mí me pueden decir, los dones espirituales cesaron con los primeros 100 años de la Iglesia Apostólica. No. A mí me pueden decir, hoy en día no hay apóstoles. Bueno, digan lo que quieran, yo sé que sí hay. Porque el Señor dice que en el último tiempo habrán falsos profetas y falsos apóstoles, y van a haber falsos, es porque hay verdaderos. A mí no me pueden engañar con un billete de 15,000 pesos porque no hay. Cámbiame este billete de 15,000. Ah, bueno, yo se lo cambio por uno de 7 y otro de 8, que tampoco hay.
Entonces, yo quiero que entienda esto. Dios habla de muchas maneras, pero hoy nos habla por el Hijo. Entonces, el Hijo lo dice así. Entonces, en Apocalipsis, capítulo 1, ya volvemos a los sueños. ¿No? Las formas como habla Dios. La revelación de Jesucristo, capítulo 1, que Dios le dio a Juan, ¿no? Para manifestar a sus siervos, a los que servimos al Señor, a todos los creyentes, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. El ángel del Señor Jesucristo, el ángel, el mensajero del Señor. ¿Cómo la da la revelación Dios? Dios envió su ángel, el ángel va a la revelación del Señor y le manda a su ángel para que le revele a su siervo Juan las cosas que Juan recibió la revelación por medio de un ángel. ¿Quiere más? O de un mensajero, pues. Entonces, Dios va a usar muchas formas de transmitir su mensaje. No son los superapóstoles ni los famosos profetas del evangelistas y todo eso que tienen la revelación. Eso nos han confundido. Amén. Eso no deja fluir el evangelio. ¿Cómo nosotros podemos entender lo que Dios nos está hablando? Vuelvo a la carga. ¿Cuántos han soñado que Dios los está llamando? Dios habla de muchas formas. Dios le habló a Samuel, a los padres, ¿no? Por los profetas. Entonces le habló y le dijo, Samuel, lo llamaba, y él no sabía que lo llamaba. Tocó al sacerdote Elí decirle, guiarlo, de un sacerdote. ¿Cierto que sí? Ahora, a usted nunca lo han llamado. Nunca ha tenido un sueño de Dios. Ya habla de muchas maneras. Déjeme, usted tiene abierto un texto, ¿cierto? En Hechos, capítulo 2. Ah, ya lo cerró. Hechos 8. No, 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a mirar a ver. Hermano, usted me está tratando de meter en la cabeza que tenemos que tener sueños proféticos. No, te estoy tratando de enseñar que Dios habla de muchas formas y que es una forma que Dios puede usar y que ha usado permanentemente, pero que nosotros, como no tenemos instrucción, no tenemos sino incredulidad, que nos han enseñado incredulidad, porque decir que no hay milagros ahora es una incredulidad. Decir, si crees, conforme lo que creas será hecho. Puedes creer, Señor, ayúdame a incredulidad, etc. Entonces, capítulo 2, versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, en esos últimos tiempos, que son los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, porque han satanizado la profecía. No, ya la profecía está cumplida, ya. Sí, pero en el Nuevo Testamento, según la misma carta de los Corintios, tiene tres funciones, que es consolar, exhortar y edificar. Entonces la iglesia también puede ser edificada por la profecía. Pablo dijo, pueden profetizar todos, solamente que lo hagan en orden. Ojalá todos fueran profetas, dijo Moisés. ¿Sí o no? Es el mismo principio, el mismo Dios, no cambia. Y luego dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo tuve una visión, yo no, dice alguien, un jovencito, muchacho brincón que ni siquiera se ha convertido. Yo tengo 20 años en el evangelio, tengo 30 años y yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy pastor. De mí nunca he tenido una visión. ¿Qué? Porque yo no la he tenido, no existen las visiones. ¿Qué? Porque usted no ha ido a Punta Gallinas en La Guajira, no existe Punta Gallinas.
Porque usted no ha ido a París, entonces París no existe. Hay evidencias que sí. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta allí dejemos. Entonces, ¿qué es la profecía? Una profecía es la proclamación de un mensaje. Entonces, ¿hay profecías? Claro que sí. Los jóvenes van a ver visiones. Eso dice la Biblia, eso es bíblico. ¿Por qué ahora descartamos el mover del Espíritu? No, es que eso ya no es para este tiempo. Ay, la santidad tampoco es para este tiempo. Ni vestirse con pulcritud es para este tiempo. Y no mostrar la desnudez no es para este tiempo. Entonces, ¿qué es para este tiempo? Diga, la apostasía. Entonces, ¿dónde está el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que no creemos? ¿Cuáles son las famosas teologías que se ven hoy en día? ¿Qué hacemos? En medio de este COVID, ¿qué hacemos? En medio de estas plagas, en medio de esta pandemia, esta nueva cepa que está aterrorizado, que están diciendo que va a pasar esto, va a pasar... ¿Qué hacemos? Estar quietos y ver la salvación que Jehová os traerá, porque a esa pandemia que he visto nunca jamás la volveréis a ver, etcétera. Eso se llama fe. Fe en su palabra. ¿Por qué no oramos por los enfermos? Hay que ungirlos hay que ungir, úngalos con aceite. ¿Con qué los ungimos? Pues con un palo, con la escoba, allá lejos, porque me contamina. No, hombre. Dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. ¿Qué otro texto? Vamos a Juan 14. Ya lo leímos. Téngalo abierto y mírelo con bien. Abra bien los ojos. Bien los ojos. Y que el Señor nos dé sabiduría. Bueno, ¿qué hacemos en este momento? Esto es al que cree. Si usted es incrédulo, no lo haga. Si no conoce lo que el Señor dice y no lo entiende, no lo acepta, no lo haga porque no le funciona. Amén. Verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Dijo, el que de ustedes crea, no son los 12. El que en mí cree, yo creo. Pero no me atrevo a hacerlas porque han dicho los teólogos que eso no es para este tiempo, que ya los dones espirituales no existen, que ya cesaron, eso era en la época apostólica. No, esas son doctrinas diversas y extrañas que no le han aprovechado a aquellos que han hecho uso de ellas. Yo he hecho uso de estas doctrinas y yo me he sanado, el Señor me ha sanado por la fe. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, o las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, cuando yo me vaya, van a haber conflictos peores. ¿Por qué van a ser cosas mayores? Porque la necesidad lo demanda. Van a haber cosas mayores. Le pregunto, ¿tocó el Señor leprosos? Señor, si quieres, puede limpiarme. Si quiero, venga. Sin vacuna. Sin citromicina. Sin moringa. Sin careta. Ahora, ¿por qué tenemos que andar con careta? Pues porque nos multan si nos la quitamos.
ahí en la puerta, ahí esperando a que salgamos, póngase la careta. Ya salió la multa para eso. Ya salió la multa. Ya salió. Para yo de careta. Pero el hecho de cargar la careta, no quiere que por detrás de la careta no vaya la fe. Vuelvo y le digo, no es, aquí es donde se prueba la fe. Amén. Va a leerle una versión aquí, la mejor versión, el texto masorético. Va a leerle aquí. Hechos, capítulo 10. Había entonces en Cesarea cierto varón, Hechos 10:1. Estoy leyendo la versión siriaca, la versión pechita. Había entonces en Cesarea cierto varón cuyo nombre era Cornelio, un centurión del regimiento llamado los italianos, varón recto que tenía temor de Dios con toda su familia y que hacía muchas buenas obras al pueblo y siempre buscaba a Dios. Por favor, ese es el texto bíblico, masorético, o sea, el original usado de los primeros siglos para traducir la Biblia. A veces me tocaría explicarle un montón de cosas de esto, pero usted lo puede averiguar por internet qué es ese texto. Dice que es orar de a buscar a Dios. Compárelo con él. Está bien traducida la RB, solamente que esta no está en la idea original, no como las versiones modernas, que la acomodan en el lenguaje populacho para diluir la escritura. Mire, era temeroso de Dios, tenía temor de Dios, con toda su familia. No solamente era él, toda su familia era temerosa de Dios, porque él les había infundido a través del conocimiento de la palabra el temor a Dios y su devoción. Y que hacía muchas buenas obras al pueblo. Hacía muchas limosnas, ¿cierto que sí? Dice la versión, está bien. ¿Qué son limosnas? Buenas obras a los demás. Y siempre buscaba a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Diga, orar. A las 3 de la tarde, vio claramente en una visión. A no se le presentó el ángel. Tuvo una visión y vio un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le dijo, Cornelio. Y él mirándolo con temor, que no se va a asustar, hermano. Le dijo, ¿qué eres? ¿Qué, Señor mío? Entonces el ángel le dijo, tus oraciones y tus buenas obras han subido como en memorial ante Dios. Así que manda varones a la ciudad de Jope y a venir a Simón, llamado Cefas. Y es aquí que él se aloja en la casa de Simón curtidor, el cual está a la orilla del mar. Cuando el ángel que hablaba con él se fue, llamó a 2 de su servidumbre y a unos soldados que estaban bajo sus órdenes y que tenían temor de Dios. Y habiéndoles narrado por cuanto haya visto, lo mandó a Jope. ¿Dudó? Ni siquiera había recibido al Señor como Señor y Salvador. Confiaba en Dios, tenía una buena conducta, era un hombre temeroso de Dios, pero no conocía la gracia. Y bueno, eso tenemos que hablarlo más, porque hay un montón de enseñanza ahí. La pregunta es, ¿tenía más fe él que no conocía el Espíritu porque no lo han recibido? ¿Que no conocía la obra del Señor? El eunuco que yo tampoco conocía la obra, no sabía ni siquiera qué era, ni siquiera sabía la interpretación del texto de Isaías. Y se manifestó Dios en el Nuevo Testamento, cuando dice que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Se manifestó o no?
La pregunta del millón, porque este apenas es el comienzo. ¿Creemos nosotros igual que ellos? ¿Creemos? ¿Usted cree que Dios es el mismo? Eso dice la Biblia. ¿Usted cree que Dios habla de muchas maneras? Sí. ¿Hoy habla por el Hijo? Sí. ¿Cómo habla el Hijo? Bueno, nos toca hablar más. Nos toca hablar más. Porque en el primer tratado Teófilo te hablé de las cosas que Jesús empezó a hacer y enseñar hasta el día que fue tomado arriba, después de haber dado mandamientos por sus santos apóstoles que había escogido. Y él dijo a sus discípulos, hay cosas que todavía ustedes no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, Él se las va a hacer entender. ¿Por qué nosotros no tenemos comunión con Dios? Nos pasa lo de los de Éfeso. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan, dijeron, o sea que, o en el Espíritu, dijo, ni sabíamos que había Espíritu Santo, pero creían. Y nosotros tenemos todo este manantial, hermano, que ha fluido durante 2000 años. Hablo del manantial del Espíritu. Con revelaciones, con cosas, con tecnología digital, con todo. Y si Cornelio no reprendió al ángel, pero sí creemos no, eso es mucha gente. Si hay algunos que creen en el ángel Moroni, que es un evangelio diferente, en lo que tenemos que creer, no creemos. En lo que no debemos creer, a veces lo aceptamos. A veces aceptamos mejor la visión de un hombre que dijo que se abrió el piso y que Dios le dijo que había que hacer grupos de 12. Ese sí le creemos. ¿Dónde dice la Biblia, por favor? Si creemos, bueno, creen que si da $1, Dios le va a devolver 100. ¿Dónde dice la Biblia? Entonces tenemos que revisar la Escritura, mirar cuál es el verdadero evangelio. Amén. Por favor, yo no estoy diciendo que tiene que ponerse a invocar ángeles. No. Le estoy diciendo que Dios puede hablar si Él le place de esa forma. ¿Por qué no lo hace en este momento? Por la falta de fe. Por la falta de fe. Cosas mayores hará. Cosas mayores hará el que crea de las que hizo el Señor. Y a la gente le parece extraño cuando uno va a compartir la Santa Cena, que vamos a participar de ella, cuando que se de pie va pasando, tomarla mientras yo le hablo. Dice, ay, pero ese pastor está chiflado, que dijo que si no tiene vino ni pan, porque no estaba preparado, porque no sabía, cójase una galletita de esas que son sin levadura. Y si no tiene vino, tome una copita con agua, un vasito con agua. Que así como el Señor convirtió el agua en vino, lo puede convertir ahora por la fe suya en el elemento que necesita para celebrar. Pasa a tomar la copa, vamos a participar. Amén, siga pasando. Y entonces, hermano, algunos creen, siga, pasa a tomar. Algunos piensan que porque no, pero es que eso lo hizo el Señor. Y no dijo que cosas mayores haríamos. Solamente es creer. No le digo que se le va a poner rojo, que se le va a poner con sabor allá. Pero aquí tenemos la vida del justo vivirá por la fe. A mí no me da miedo. Si no tengo de temor de nada, si no hay,
Bueno, pues hagámoslo así, de esta forma simbólica, ¿no? Que no es ni tan simbólica, es bíblica. ¿Cuál es el evangelio? Los muertos los muertos no resucitan ya, los enfermos ya no se sanan, la iglesia ya no clama. Pedro, Jacobo muerto, Pedro en la cárcel, y la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. ¿Será que vino a orar por Pedro después de que mataron a Jacobo y no oraron por Jacobo y por eso murió? No sé, pero me queda esa pregunta. Padre Celestial, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a comprender, Dios, tu misericordia. Y ayúdanos porque vamos a seguir hablando del verdadero evangelio, Señor. El evangelio de la Biblia, no el evangelio de las universidades de teología, ni de los títulos comprados, Señor, en el extranjero, Señor. Estamos hablando de un evangelio, Dios mío, Señor, de poder, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué las almas no se salvan, Señor? ¿Por qué muchos, Dios mío, Señor, vuelven atrás? Sí, Padre, porque hay apostasía para este último tiempo, Señor. ¿Y quién detiene la apostasía? Tu presencia, tu espíritu, el amor. Ese es el que habita en medio de la iglesia. Ese fue el que tú derramaste en nuestro corazón. Y ese es, Señor, el que se está enfriando lentamente, Señor, sin darnos cuenta, Señor. Y necesitamos que tú nos ayudes, que nos guíes, que nos levantes, que nos fortalezcas y que hagas de nosotros, Señor, instrumentos, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Padre Dios, y que podamos entender tu grandeza y tu santidad, Padre. En el nombre de Jesucristo, el Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, tu santidad, tu misericordia y tu favor, Padre. Señor, te adoramos y te bendecimos. Yo bendigo este pan y esta copa, Señor, que son figuras, Dios mío, de tu cuerpo y de tu sangre que fueron entregadas por nosotros, Padre. Este pan, Señor, marca, Dios mío, Señor, la diferencia, Dios de los cielos, entre el que cree y el que no cree, porque figura de tu cuerpo que cargó el pecado, la iniquidad, la maldición, y que por tu herida fuimos curados. Por eso oramos por los enfermos para que se sanen. Oramos y clamamos a ti para que desde el cielo bendigas tu pueblo, Señor, y traiga bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo, el Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor, y te pedimos, Dios mío, por todos aquellos, Señor, que ignoran tu palabra, que ignoran tu verdad, que no conocen, Dios mío, Señor. Bendito Dios, estas maravillas y estas glorias que tú, Dios mío, tienes preparadas, Dios mío, para tu iglesia. En el nombre de Jesús bendecimos este pan y esta copa y te pedimos que levantes tu mano desde el cielo y bendigas este lugar con todos estos elementos, con todos tus hijos y con todos los que creemos, Dios mío, en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Comamos el pan, declárese libre de juicio, de pecado y de toda enfermedad. Dígale gracias porque por tu herida yo fui curado. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, honra, gloria y alabanza para ti. Gracias, Dios, por tu poder, por tu misericordia y por tu amor, Padre. Porque mayor es el que está en nosotros, Señor, que el que está en el mundo. Bendecimos la copa, en la comunión con la sangre de Cristo. Y declaramos que la sangre del pacto, que estamos bajo un pacto eterno, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, y que por tu herida fuimos curados, y tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Amén.
gracias, eterno, maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, los guarde, los prospere, los anime, los fortalezca. A las 6 de la tarde empezamos aquí, más o menos 6:45, la predicación de la palabra. Dios les bendiga.